o un payaso que imita, desarrollan una destreza en el cual ellos dicen con su mímica palabras que para usted, para mí, nos sería difícil representarlas en la mímica. Necesitaríamos ensayar, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dios nos dice sean imitadores de mí, se está refiriendo a su vida, el estilo de vida que tú y yo debemos de tener. El mensaje se titula Somos luz. Somos luz. Dios es luz, dice allá en Primera de Juan capítulo 1, y no hay ningunas tinieblas en él. Somos luz. Y en el Sermón del Monte, el Señor dice, vosotros sois luz y sal de la tierra. Somos luz. Qué importante es entender cómo nos ve Dios, porque esa es tu identidad. ¿Cómo te ve Dios? ¿Quién eres en realidad? Y asumir esa identidad. Dice el versículo 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nuevamente dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nuevamente, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Nuevamente dice, apágalo. Nuevamente, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Ya se aprendió un versículo. ¿Sí? ¿Y qué versículo? Ahora sí ya lo puedes poner, Iván. Gracias. La palabra sed nos habla de llegar a ser. Punto número 1, imitando a Dios. Imitando a Dios. Somos luz imitando a Dios. Somos luz imitando a Dios. Y la palabra sed nos habla de llegar a ser. Tú fuiste sacado de las tinieblas a su luz admirable y entras en un proceso de dejar cosas y poner otras, porque eso es lo que vimos en el capítulo 4, desechando la mentira, ¿qué dice? Hablad verdad. Entonces entramos en un proceso de dejar tiniebla y poner en nuestras vidas la luz. ¿Cómo soy luz? Pues imitando a Dios. Sed denota que cada uno de nosotros es responsable de llegar a ser como Dios es. Tú eres responsable. Nuestros niños cuando están chiquitos llega una etapa en que ellos quieren imitar o a papá o a mamá. De repente los chiquillos salen con los zapatos de papá, parecen payasitos, ¿verdad? Ahí van caminando y los piezotes ahí se le ven grandotes por el zapato, pero ¿qué está pasando? Está imitando a papá o está imitando a mamá. Y Dios dice, tú eres mi hijo, imítame, imítame. En un proceso natural, amado hermano, eso se da. A veces se encuentra el niño usted en el baño y resulta que agarró ¿verdad? Espuma y se quiere razonar. No tiene nada, pero él como ve que el papá eso hace, eso quiere hacer. Y hay cosas que usted aprendió de su papá y de su mamá que ni siquiera se ha dado cuenta. Observe a su papá si lo tiene, observe a su mamá si lo tiene. O eché la cinta hacia atrás porque hago como lo que hago. Y hay cosas que a usted le gustan porque primero lo vio que papá o mamá lo comía o lo bebía.
Y usted lo absorbió y ni siquiera se dio cuenta, pero lo hace. ¿Sí? Y Dios dice, imítame. Porque imitar a Dios es hacer lo que Él hace. ¿Ok? Imitar a Dios es hacer lo que Él hace. Vivir como Él vive se llama santidad. Actuar como Él actúa se llama rectitud. Y eso lo tenemos que aprender a hacer. ¿Vamos captando? ¿Qué es imitar a Dios? Vivir como Él vive, actuar como Él actúa. Y entramos en ese proceso que se llama santificación. Aprendemos a dejar cosas malas y empezamos a meter las cosas buenas que vienen de Dios. Tengo que ser práctico y tengo que ser totalmente intencional. En relación con la vida cristiana, muchas veces no somos intencionales. A nuestros hijos les tenemos que enseñar a ser intencionales. Y te lo voy a repetir siempre, siempre te lo voy a repetir. ¿Quieres que tu hijo sea de oración? Ponte a orar y que tu hijo sea a su lado, mirándote, escuchándote y aunque se duerma, ahí, aunque se aburra, pero te tiene que ver que lo haces. ¿Quieres que tu hijo lea la Biblia? Siéntalo a tu lado y que te esté viendo cómo lees la Biblia. Te tiene que ver. Tienes que ser totalmente intencional. ¿Qué tenemos que hacer? Intencionales. Tenemos que ser intencionales. En todo. ¿Por qué no ha evangelizado? ¿Por qué no ha sido intencional? Tiene que ser intencional. Jesús era muy intencional. Hay un pasaje que siempre me ha llamado la atención en la forma en que se expresa y dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le eran, o sea, no hay uno de los versículos donde declare la intencionalidad de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que aprender a ser así. Y ser luz, amados hermanos, es con mucha intencionalidad. Porque tu ideal y mi ideal de vida y conducta es Dios mismo. Porque Él se pone como ideal y tú digas, hermano, pero ser como Dios, inténtalo, inténtalo. El que inventó el foco, ¿cuántos intentos hizo? ¿Alguien sabe la historia? El hermano le dice, muchas, sí, pero ¿cuántas? 1000 veces. Edison, 1000 veces. Y a la 1001 salió el foco. Por eso el Señor dice, permanece, 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 permanece y permanece. O sea, sigue echando ganas, sigue echando ganas, sigue echando ganas, sigue echando ganas. Y eso es lo que Dios quiere. En Tierra Blanca, yo le decía a los varones, haga comida. Llegaban los hermanos, haciendo comida, pastor, tan machote que se miraba. Y yo le decía, hago comida para no morirme de hambre, pero el día que tu esposa no esté, tú te vas a morir de hambre. Le digo, abre tu Biblia en Juan capítulo 21. Ay, pastor, ya va a empezar. Ábrelo. Y, si- y si no, aquí está la mía. Dime qué estaba haciendo Jesucristo en la playa. Fue, leyó y dice que estaba asando un pescado. Le digo, ¿quién está cocinando? Me dice, pues Jesús, ¿por qué no cocinas en tu casa?
Si Jesús cocinó, tú debes de cocinar. Él es nuestro modelo a seguir. Le digo, ¿sabes por qué no cocinas? Porque te creíste es una mentira del diablo y eres machista. Eres machista. Tu esposa la miras como sirvienta y no es tu sirvienta, es tu esposa. Aprende a cocinar porque un día, y espero que nunca se llegue, puede enfermar tu esposa y no va a haber nadie que te ayude. Y tienes que aprender a cocinar. Y como que le cayó al 20. Y un día llegué a visitar ese hogar y me dice, hermano, venga para acá. La hermana. Mire cómo me dejó mi marido a la pared. Y le digo, no te preocupes, a ti no te va a costar. A él le va a costar. Pero te felicito que ya tienes a un marido que empieza a hacer las cosas. Las está intentando, aunque te manche tu pared de grasa. Que la lave tu marido y que te la vuelva a pintar. Me dice, sí, hermano, sí, se lo voy a decir. Molesta a la hermana. Pero, amado hermano, tenemos un modelo a seguir. Dice en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿En dónde van a estar mis ojos? En Cristo. ¿Quién es Cristo? Mi modelo de vida a seguir. Es importante, amado hermano, que no perdamos de vista, porque Él es nuestro ideal. La pregunta es, ¿cuánta disposición hay en nuestros corazones para imitarlo? Reflexiona. ¿Cuánta disposición hay en nuestros corazones para imitarlo? Y hay cosas que a veces no van a ser fáciles porque desarrollamos hábitos. Y hay pecados que no queremos dejar. Pero si quieres imitar a Jesús, tienes que cortar con todo lo que te estorba. Así que tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial porque somos sus hijos. Somos sus hijos. Él es nuestro ideal a seguir. Desafío. Seamos como nuestro Dios es, rectos en su forma de vida y santos en su condición de vida. Sed santos porque yo soy santo. Y nos invita a vivir como Él. Amén. Número 2. Somos luz. Número 2. Manifestando el amor de Cristo. Versículo 2. Versículo 2. Leamos juntos, aquí está en pantalla. Y dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Somos llamados a imitar el amor de Cristo. El versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En el versículo dices, y andad en amor. Entonces, ¿qué voy a imitar de Dios? Su amor. Pero cuando dice, y andad en amor, dice, practícalo. ¿Cómo voy a practicar el amor de Dios? ¿Y de qué amor me está hablando? Amar a Dios y al prójimo es el cumplimiento y el cimiento de nuestro cristianismo. Amor. Se acercan unos maestros de la ley y le preguntan al Señor y le dicen, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
Y el segundo dijo, amarás a tu prójimo. En eso se resume toda la ley y los profetas. ¿Quieres resumir toda la Biblia? Ama a Dios y al prójimo. Ama a Dios y al prójimo. Ahí se resume toda la Biblia. Amar a Dios, amar a Cristo, que es Dios, es la razón principal de nuestra existencia. De la cuna a la tumba hay una razón de ser. Encontrar el camino que te lleva a Dios para que lo ames y le sirvas. No hay otra razón de ser. La manera en que debo de amar es de una manera sacrificial. Dice el versículo, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Amar sacrificialmente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que el siendo igual a Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Kenosis. ¿Haz de cuenta? Que hay una jarra y hay un vaso totalmente vacío y empiezas a vertir el líquido en el vaso. Eso es kenosis. Vacíate. Llénate de amor. Llénate de amor. Pero dice, se entregó a sí mismo. Sacrifícate, voluntario. Ama a Dios voluntariamente, no por obligación. ¿Por qué? Cuando me fui a la raíz griega es agapaos. Amor agape. Amor que da y no espera nada a cambio. Y cuando damos algo y tú dices, ni las gracias me dio, estás esperando algo a cambio. Ese no es amor del cual Dios está hablando. El amor ágape es que si la persona va a hacer algo porque lo has amado, que ella lo haga de voluntariamente de corazón. Pero tú que amas, no pidas nada. No pidas absolutamente nada. No pidas una retribución, porque entonces ya no sería amor ágape. Como algunos dicen, bueno, hoy por ti, mañana por mí. ¿Qué te está diciendo? Te estoy haciendo un favor y cuando yo lo necesite te lo voy a cobrar. Señor, líbranos de ese mal. Porque no es amor del cual Dios está hablando. Porque el verdadero amor te conduce a rendirte y a confiar en Dios. El verdadero amor, dice, se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué dice aquella? Ofrenda y sacrificio. Y se está remontando al tiempo del Antiguo Testamento, cuando se hacían ofrendas, pero que no eran de animalitos. Se hablaba de panes, se hablaban de semillas, que no implicaba un derramamiento de sangre, se le llamaba la ofrenda de oblación. Y Dios está esperando que tú y yo nos ofrezcamos como ofrenda. ¿Acaso no lo dice Romanos 12? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis como sacrificio vivo, o sea, sin un derramamiento de sangre, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Tienes que saber lo que estás haciendo. Cuando una persona no sabe, no entiende lo que está haciendo, desarrolla una idolatría. Pero Dios nos invita a ser razonables, a entender las cosas.
y te pide sacrificio, porque dice después ofrenda y después dice sacrificio a Dios. Aquí sí pide que estés dispuesto a derramar tu sangre por él. Cuando la Biblia dice, toma tu cruz cada día y sígueme, está diciendo, tienes que estar dispuesto a morir. ¿Somos luz? Amén. Pero hay implicaciones para el que es luz, porque las tinieblas no lo soportan. Las tinieblas no soportan la luz. ¿Y sabes por qué hay tinieblas? Porque hay oscuridad, porque hay ausencia de luz. Hay ausencia de luz. Y usted está puesto para iluminar el mundo. ¿Qué cree que el Señor Jesús cuando estuvo en el monte de los olivos, su sudor, cómo dice que era la escritura? Gotas de sangre. Pero ¿sabe qué significa monte de los olivos o monte de Getsemaní? El monte de las olivas machacadas. Y ese aceite que se saca de la oliva es para iluminar. Y la oliva entera es para comer. Cristo está en el monte de Getsemaní, está siendo machacado porque tiene una función después que hacer, iluminar al mundo. Ahora tú eres parte de eso, ahora estás para iluminar al mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer luz? Manifestando el amor de Dios. Tú y yo tenemos que manifestar el amor de Dios. Pero muchas veces luchamos con nosotros mismos y con nuestro propio egoísmo. Amemos, amemos. Necesitamos expresar ese tipo de amor a nuestro prójimo. Nuestro desafío, expresemos amor verdadero, amor ágape, que no pide nada a cambio. Y número 3, somos luz. ¿Y cómo voy a ser luz? Número 3, evitando el pecado. ¿Cómo voy a ser luz? Evitando el pecado. Versículo 3 al 5. Vamos a leer. Juntos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Somos luz. ¿Cómo? Evitando el pecado. Todo pecado practicado continuamente se convierte en idolatría. ¿Sí? Ahora que está el movimiento LGTB, se han manifestado que hay aproximadamente entre unos 120 y 130 creencias, posturas de prácticas sexuales en el ser humano. Regresamos al 3, por favor, Iván. Gracias. Pero fornicación, porneo, está hablando de todo pecado sexual. Éfeso era la cuna de una diosa
en la cual se practicaba la prostitución sagrada. Y se les está hablando a los cristianos. Ya no tienen nada que ver ni hacer en esos lugares. Sin embargo, encontramos hoy en día que no se ha quitado el problema sexual. Al contrario, ahora lo están legalizando. Pero tú como hijo de Dios, evítalo. Porque somos llamados a la santidad de vida. Somos llamados a santidad. ¿Ok? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. ¿Qué dice aquí abajo? Como conviene a santos. Tú eres una persona apartada para Dios y tenemos que vivir según los estándares de Dios. Después dice, inmundicia. Apártate de todo aquello que mancha tu vida espiritual. A veces no nos percatamos, ¿verdad? Y siempre he puesto el ejemplo del humo. Otro hizo el fuego y otro está quemando basura, no sé, pero pasas por ahí y te hueles la ropa. ¿A qué huele? A humo. El mundo contamina. Y tú debes de evitar todo tipo de contaminación espiritual. Y es importante que mantengamos esa vida de santidad. Después dice avaricia. Y la palabra pleonexia nos habla de todo tipo de corrupción, todo tipo de fraude, todo tipo de extorsión. Apartémonos de ello. Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere pueblo íntegro. Y no debe de ser parte de nosotros, porque el Señor nos está invitando a no contaminaciones espirituales. No te contamines. Después dice, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene al santo. Siguiente versículo, ni palabras deshonestas. El griego habla de no hables palabras que te produzcan vergüenza. Entonces debemos de hablar, amados hermanos, debemos estar hablando palabras que edifiquen, no palabras que destruyan. ¿Y cuántas veces en el matrimonio pronunciamos palabras que destruyen? ¿Cuántas veces de padres a hijos decimos palabras y destruimos la vida de los hijos? ¿Y cuántas veces los hijos pronuncian palabras hacia los padres que destruyen? No estamos llamados para destruir, estamos llamados para edificar. Después dice, ni necedades, ni necesidades. ¿Cuáles son las necedades? Las payasadas, payasadas que ofenden, bromas que ofenden. Entre broma y broma, ¿qué dice el dicho? La verdad se asoma. Hay que te dice una broma, sí, pero realmente, ¿qué hay en tu corazón? A veces hay bromas muy mal intencionadas.
Y la Biblia lo llama necedades, burlas, son parte de las necedades, chistes de doble sentido, de mal gusto, cae en lo que es necedades. Y una palabrita que estuvo sonando mucho es el bullying. ¿Dónde entra el bullying? Aquí, aquí. Y Dios no está de acuerdo con ello. No tenemos por qué hacer bullying. La Biblia dice, no necedades, no necedades. Después dice, truanerías. ¿Cuál es la truanería? Tiene que ver con el doble sentido y los mexicanos son bien truanes, ¿verdad? ¿Cómo le gusta el doble sentido? Pero no solamente es doble sentido, tiene que ver con la doble intención. Voy a hacer esto para que yo coseche esto. Voy a atender a mi mamá y a mi papá para que me quede la casa. Hablando prácticamente, hermanos. Se muere el papá, se muere la mamá y pelean la casa. Es que yo hice esto, yo hice aquello, yo invertí esto y si no me la dan, páguenme. ¿Sí o no? Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿En qué consiste la truhanería? En ese doblez de hablar, en ese doblez de actuar. Y Santiago nos habla de ese doblez de espíritu. Que el cristiano dice que doble espíritu es inconstante como las olas del mar. Tú y yo no tenemos por qué tener doble espíritu. ¿Le entro o no le entro? Como Amado Tomillo, ¿se acuerda? El personaje de Amado Tomillo, si los jóvenes no saben, búsqueselos en YouTube y enséñeles quién era Amado Tomillo. Y Amado Tomillo era inseguro y decía, ¿iré o no iré? ¿Iré o no iré? Bueno, voy a ir porque mi conejita me mandó. O sea, ¿quién determinaba las cosas? La conejita, la esposa. O sea que él no tenía criterio propio. Él no tenía criterio propio. Necesitaba de que alguien le dijera qué tenía que hacer. Y amado hermano, la truanería tiene que ver con esto. Muchas veces nosotros decimos que somos cristianos, decimos que seguimos a Jesús y andamos practicando una vida de truanería. Dios nos dice, tienes que hacer esto. Sí, Señor, pero a mí me conviene aquello. Vas entendiendo que la truanería no es nada más entre humanos. No, ¿por qué Dios le llama a un pueblo fornicario a Israel? Conocían quién era el Dios verdadero y allá andaban adorando a Baal, adorando a Cera. Dios no quiere que seamos así. Dios anhela que seamos de vidas rectas. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. En la Biblia no encontramos medias tintas. La Biblia dice muerte, vida. Tinieblas, luz. No dice ahí medio entre blanco y negro. Y Apocalipsis dice, o eres frío o eres caliente. No puedes ser tibio. O sea, está bien definida la palabra de Dios. ¿Qué debes de ser tú?
¿Qué debo de ser yo? Después que sigue, léame por favor. Entonces, porque sabéis eso, que ningún fornicario, inmundo o avaro que se idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lo sabes. Y Dios no nos quiere ver inmersos en cosas así. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Dios? Rechaza ese estilo de vida. Rechaza ese estilo de pecado. Recházalo. Eres cristiano y estarás tentado y estarás en el centro, o decides maldad o decides lo que es correcto. Decides a Dios, te decides a ti mismo o al mundo. Pero no puedes estar en medio. He aquí le dijo Dios al pueblo de Israel, he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y todavía le dice el Señor a Israel, escoge pues la bendición para que te vaya bien. Y ni así entendemos. Dios le está enseñando al pueblo de Israel ahí con manzanitas. Y ni así. ¿Hasta dónde llega nuestra dureza? Cuán importante es que si soy luz, evite toda maldad. Y a veces tú te piensas y te crees que estás bien. Cuidado. Pablo creía que estaba re bien y que estaba haciendo lo correcto desde su perspectiva. Y andaba súper mal. ¿Qué perspectiva tienes tú? Porque tu perspectiva te puede estar engañando. Mi perspectiva me puede estar engañando. La escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y debemos de tener mucho cuidado. Hay un proverbio que nos invita a hacer a un lado nuestra confianza en nosotros mismos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque tu perspectiva, tu propia prudencia nos puede engañar. Perverso es más que todas las cosas el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que lo escudriña todo. ¿Acaso nos puede engañar nuestro corazón? Sí, nos puede engañar. ¿Acaso no me puedo dar cuenta? Sí, no te puedes dar cuenta. Pero si vienes a Dios, yo un día vine a Dios y yo creí que estaba bien y le dije, Señor, dime en qué estoy. Todavía con arrogancia y soberbia le dije, dime en qué estoy mal. Dios me puso el dedo en la llaga. Me fui de espaldas cuando Dios me mostró mi maldad. ¿Por qué no vienes a Dios y le dices, muéstrame mi maldad, Señor? ¿En qué estoy mal? Dímelo y ayúdame a corregirme. Debo de rechazar el pecado. Debo de ser agradecido porque dice en el versículo anterior, dice, sino antes bien acciones de gracias. Yo debo de estar muy agradecido con Dios porque Dios me ha expresado su bondad, me ha dado muchas cosas. Dios me ha expresado su amor, te ha cuidado, te ha protegido, te ha proporcionado lo que necesitas. La misma existencia, el hecho de que estemos aquí hoy en día, viene de Dios. La palabra de Dios dice que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, todo lo que tengo y todo lo que somos viene de Dios. Debemos de tener un corazón agradecido. Y yo debo de responder a Dios por gratitud, no por conveniencia.
Yo debo de ser agradecido y le debo de responder a Dios por gratitud. Me salvaste, el infierno era mi lugar, el lago de fuego era mi lugar, el tuyo también. No voy a estar pensando, pobre pastor, sí va a ir al infierno. No, 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 también usted, la humanidad entera, y Cristo tuvo que intervenir desde el jardín del Edén, tuvo que intervenir. Dos árboles habían ahí, simbolizando por un lado el conocimiento del bien y del mal, y el otro árbol, eternidad. Y cuando Dios saca a Adán y a Eva del jardín del Edén, lo dice claramente: no extienda su mano al árbol de la vida y viva así por siempre, como pecador inmundo, destinado a la condenación eterna en el lago de fuego. Nos hizo un extremo favor sacarnos del Edén. Desde entonces Dios está actuando a favor de nosotros. Y hoy en día nos sigue diciendo: evita el pecado, 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 evita el pecado. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Parece que Dios nos dijera: ve a pecar, ve a pecar, ve a pecar, ve a pecar. Necesitamos la ayuda del Señor, porque Él dijo: sin mí nada, necesito de la ayuda de Dios. Porque tengo una naturaleza que me conduce al pecado. Necesito de Dios. Necesitamos de Él. Por eso dijo el Señor Jesús en el versículo 2. ¿Me pones el versículo 2, por favor? Versículo 2. Dice: y andad en amor. Camina, procede, condúcete, actúa en amor con amor. Muchas veces por el estilo de vida que llevaste antes de Cristo, te produce mucho ruido. Si no tuvieses un buen modelo de amor, tienes problemas. Si no tuvieses un buen modelo de conducta, tienes problemas o tenemos problemas. Pero en la gracia de Dios, quien se ofrece como modelo es Jesucristo, y Cristo aparece en escena. Dice: pongan sus ojos en mí. Pongan sus ojos en mí. Yo soy, dice el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Yo soy el que murió por ustedes. Ahora van a copiar mi estilo de vida de santidad, mi estilo de vida de rectitud. Si tu familia te falló, si tus padres te fallaron, Cristo no te falla. Cristo no te falla. Si tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Cristo no nos falla. Por eso yo debo de hacer de Cristo mi modelo a seguir. Amén. Te damos gracias, soberano Dios, que nos permites reflexionar en ti. No trabajo para el hombre, trabajo para ti, Señor. Y todos los que estamos aquí, no estamos siguiendo al hombre, te estamos siguiendo a ti, Padre eterno. Suplicamos su ayuda para vivir de esa manera, siendo luz para el mundo. Y nos ponemos en tus preciosas manos, sabiendo que nos has de ayudar en todo. En el nombre de Jesucristo te pido esto. Amén.